Hola, amada iglesia, Dios la bendiga. Estamos hoy para platicar acerca de el tercer mensaje del Señor a la iglesia, y que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver la palabra en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, que dice así: en el nombre de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, este mensaje es precioso, porque el Señor está hablándole a la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia sufrida, es una iglesia perseguida, es una iglesia, hermanos, que que está viviendo en medio precisamente donde mora Satanás, dice. Se sabe históricamente que la iglesia de Pérgamo era una iglesia la ciudad de Pérgamo era una ciudad, una joya ahí en el mar Adriático. Era una joya que estaba en una colina a la orilla del mar, y que era preciosa y era el orgullo del imperio. Esa ciudad fue tan especial que su rey, que era de la dinastía de los Seleucidas, se la regaló a Roma, se la heredó, y Roma la tomó. Pero en esa ciudad, además de que era una ciudad preciosa, una gran metrópoli de aquellos días, era cosmopolita, había muchas costumbres, una cultura bien complicada, una cultura idólatra. Y como dice la palabra, estamos viendo: yo sé dónde moras, le dice a la iglesia, donde tiene Satanás su trono. ¿Dónde sabemos nosotros que Satanás tiene su trono? No cabe duda que vamos a ver más adelante. Sabemos que la iglesia de Éfeso, por ejemplo, allí estaba el templo de Diana de los Efesios, una deidad ancestral muy fuerte. Pero en Pérgamo dice el trono de Satanás, o sea que ahí tenían un trono de Zeus, pero una cosa gigantesca, una adoración grande a Zeus, que era el dios de los griegos, y que es representado como el mismo diablo, ¿verdad? Como el mismo Satanás. En la cultura griega ellos lo adoraban como el Dios verdadero, pero sabemos nosotros que era un ídolo gigantesco. Un ídolo gigantesco, al hablar gigantesco, era no solo en su tamaño, sino que en su tamaño espiritual. La adoración era muy grande, pero dice el Señor, y se identifica con algo maravilloso: el que tiene la espada de dos filos, dice esto. La espada de dos filos, hermano, es la palabra de Dios. Tú tienes que estar seguro que nuestro Dios, que Jesucristo, nuestro Señor, tiene la palabra verdadera, la palabra certera, la palabra viva, la palabra eficaz, como dice en Hebreos capítulo 4. Y Él habla a través de la palabra. Y le dice a la iglesia, como les dice a cada una de las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Dijimos que esto reafirma, y tú tienes que tener eso en tu corazón. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce qué hacemos, dónde vivimos, y como ya dijimos, Él dice: yo sé que estás viviendo una situación difícil. O sea, cuando tú estés viviendo una situación dura, estés viviendo en un lugar difícil, Dios no está ajeno a ello. Dios conoce tu situación. Y dice: aún viviendo allí, tú retienes mi nombre. Eso le agrada a Dios, que tú en medio de la situación más difícil no te dejes embaucar, no te alejes de Dios. El llamado a la iglesia en este punto es que tú te mantengas firme, y te mantengas firme no importa la dificultad que tengas. Dice:
aún en los días en que mataron a mi testigo fiel, Antipas, dice. O sea que ahí habían matado a uno de los testigos de Cristo. Antipas se supone que había vivido junto con el apóstol Juan. Era un hombre fuerte, era un hombre que había conocido a los discípulos, había estado con ellos. Por eso le dice, ahí mataron a Antipas. Ahí, y sabes tú que cuando mataban a un mártir de la iglesia no lo mataban de una manera sencilla, era muy duro, como ahora en el lugar donde están matando, que está de moda, es Nigeria. Cuando matan a un hermano en Nigeria, hermano, los queman vivos. Es una cosa tremenda el martirio, pero ni aún así la iglesia había bajado la guardia, se había mantenido firme y el Señor le agradaba eso. Pero le dice, yo tengo algunas cosas contra ti. Y esto es a lo que quiero que le pongamos atención. Habla de varias cosas. Número 1, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Se recuerdan que Balaam era un hechicero, era un profeta, dicen otros era un brujo? Era un hombre que tenía un entendimiento espiritual y lo utilizaba y lo podía utilizar para maldecir. El rey Balac lo manda a llamar cuando el pueblo venía del desierto y le pide que maldiga al pueblo de Israel. Cuando él está ahí, Dios le habla y le dice que no vaya a maldecir a Israel, sino que lo tiene que bendecir. Y cada maldición que él al final le termina echando se convierte en bendición para el pueblo de Dios. Pero Balaam le enseñaba a Balac, dice, le enseñaba cómo. Él no pudo maldecir a Israel, pero le dijo, yo te voy a enseñar cómo hacerlos que ellos solos caigan, le dijo. Número 1, a poner tropiezo a los hijos de Israel, dice, número 1, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, es cierto que el apóstol Pablo dice que nadie se condena en comida y bebida, que tú si vas a comprar, les decía, si van a comprar una carne, no pregunten si fue sacrificada, solo cómprenla y cómansela, no estén buscándole justificación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, tú lo que tienes que evitar es la concupiscencia. Si tú compras un dulce en algún lugar y te lo comes y no estás preguntando, no hay cargo en tu conciencia. Si compras alguna cosa así no hay problema, pero el problema es que tú vayas a un lugar a comprar esas cosas para comértelas. Vas a una feria católica, vas a un lugar donde hay procesiones, donde hay una feria patronal. Tú no puedes comer eso y no lo deberías de hacer porque a Dios no le agrada. Dice que retienen esa doctrina de Balaam. A los que hay algunos en la iglesia que enseñan y que dicen, vayan a hacer esto, todo hay libertad. Están enseñando libertinaje porque dice, cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Balaam le dijo a Balac, llévales, enséñales a las chicas, enséñales a las mujeres que no son judías, ellos tienen prohibido acostarse, fornicar. Fornicar lo tienen prohibido porque es pecado, y máxime si lo hacen con mujeres que no son judías. Las mujeres judías no iban a fornicar con ellos. Entonces ellos se fueron, ellos se contaminaron y ellos desagradaron a Dios. Y hombre Balaam le iba enseñando a Balac cómo pudo hacer para poner a los hebreos y ponerlos en una situación incómoda, exponerlos a la ira del Señor. Y la tercera cosa que les dice, y también tienes entre los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Mire, la doctrina de Balaam, ahora la doctrina de los nicolaitas. Dijimos que el de Balaam es enseñar a comer cosas sacrificadas. O sea, el que te enseña, el que te dice que no importa lo que Dios quiere, es que tú seas libre, que tú puedes hacer las cosas bien. No lo hagas y no retengas esa doctrina, y en la iglesia no debe de permanecer esa persona. Alguien que se te acerque y te diga, no importa hacerlo, puedes tomar licor, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, media vez no lo hagas muy grave, vamos a una feria, cómete esto, haz lo otro. Por ejemplo, hay gente que dice, come fiambre, no hay problema. El primero es si tú lo bendices, tú no lo comas. Si en determinado momento, en algún caso, hay cosas que tú puedes comer sin saber de dónde vienen, dice Pablo, cómetelas y no estés averiguando. Pero ya cuando te dicen, cómetelas porque no es malo, entonces ahí sí tenemos problema. Número 2, a fornicar.
pero fornicar además de fornicar, desobedeciendo a Dios. Dios había dicho que no tocaran a ninguna mujer de los pueblos vecinos, y ellos se fueron detrás de esas mujeres eran muy sensuales, esas mujeres eran muy atractivas, y ellos perdieron la cabeza y ahí perdieron la gracia ante Dios. Ahora habla de nuevo de los nicolaítas, pero habla de la doctrina. Recordamos que se entiende que la doctrina de los nicolaítas esa doctrina es ese exceso de búsqueda del afán de la exposición personal. Es como el famoso narcisismo, es el buscar el buscar la vanidad y el buscar también el interés propio, el interés económico, la prosperidad personal antes que el amar a Dios, antes que adorar al Señor, y el imponer las cosas. El imponer, esto es lo que yo creo, esto es lo que es, y estar en contra de lo que Dios ha establecido, porque Dios es amor y la doctrina del Señor está bien establecida. Por lo tanto, no podemos caer en eso y debemos de tener cuidado, no imponer nada a nadie, sino nosotros lo predicamos con amor, porque el Señor es el que convence. Y la tercera cosa la siguiente cosa de la que nos habla, dice que Él aborrece a los nicolaítas, quiere decir, Él aborrece a los que solo piensan en su prosperidad personal, a los que solo piensan en su prosperidad económica, a los que solo piensan en exaltarse y en enriquecerse con la palabra, y a los que quieren imponer esas ideas sensuales en la iglesia y esas modas en la iglesia, modas que no exaltan. Dios no quiere que tengamos lugares paupérrimos o que tengamos lugares denigrantes, pero Dios quiere que nosotros le adoremos con nuestro corazón, humillados ante Él, no exaltados. Esa gente que se exalta sobre los demás y que busca imponer sus modas o traer modas de afuera e imponerlas, eso no le es agradable a Dios. Y luego dice, manda a arrepentirse porque Él aborrece tanto a Balaam como aborrece a los nicolaítas. Todo lo que ellos enseñan, Él los aborrece, no a los nicolaítas, sino a lo que ellos enseñan. Acuérdense que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Si algún nicolaíta de esa tribu, de esa secta, de ese grupo, se arrepintió, seguro que recibió la gracia de Dios. Y luego dice, por tanto, arrepiéntete siempre de lo que estás haciendo si ya te metiste ahí. Y la iglesia los tenía dentro de la iglesia y los dejaba que hicieran esas cosas, que impusieran modas, que impusieran cuestiones sensuales, que impusieran sus doctrinas, que impusieran la vida displicente, que impusieran esa cultura de idolatría, esa cultura de adoración a los ídolos y la perversión sexual. Para Dios eso es aborrecible. Primero dice que lo que a Dios le agrada mucho que se retenga su nombre, pero no le agrada que, aunque retienes su nombre y te mantienes fiel en las doctrinas, sigas haciendo las cosas del mundo. O sea, tú tienes que arrepentirte y sacar eso de tu vida. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios no pelea. ¿Recuerdas que la espada de Dios, cuando Pablo nos llama a usar la armadura de Dios, nos dice que la espada es la palabra? Jesús, ¿cómo venció a Satanás? Con la palabra. La palabra de Dios es con la que Él pelea, y con esa va a pelear contra ellos y seguro los va a destruir. Mejor nosotros llenémonos de la palabra, afilemos nuestra espada de doble filo y mantengámonos firmes. Y luego dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Miren, aquí hay un premio maravilloso. ¿Recuerdan ustedes que a la primera iglesia le ofrece que al que venciere le dará de comer del árbol de la vida? El árbol de la vida estaba reservado en el paraíso, no se podía comer. El árbol de la vida es Cristo, porque cuando nosotros comemos del árbol de la vida tenemos vida eterna, y el único que nos da vida eterna es Cristo. Luego a la iglesia de Esmirna lo que le ofrece, le dice, al que venciere no sufrirá daño. Si vencemos,
tendremos vida eterna con Cristo. Si vencemos, no tendremos entonces la segunda muerte, no participaremos del infierno. Y ahora el Señor lo que dice es, al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Miren, el maná, recuérdense que habían tres tipos de maná, podemos decir hay tres tipos de maná. El primero era el maná que caía, que todo el mundo tomaba, pero que se corrompía, no se podía guardar para el día siguiente, se arruinaba, como la comida que hoy se arruina. El segundo maná era el del fin de semana, el del día viernes, que se tomaba, ese aguantaba para comer sábado y con ese se comía el fin de semana y luego se tomaba, se podía recoger nuevo maná. O sea, podían tomar doble porción porque iba a durar, era duradero. Y el tercer maná es este es el maná, dice, del maná escondido. Este maná es el que está en el arca de la alianza. En el arca de la alianza hay un recipiente con maná. Ese maná nunca se va a descomponer. Esa es comida bendecida, es comida bendita, es la comida de Dios, es el pan divino. Y el pan divino es Cristo. Él es el pan de Dios. Él es el pan del Señor, es el que vino, el que come de Él nunca volverá a tener hambre. Él es el pan del Señor. Ese es el maná que el Señor nos está prometiendo a los que nos mantengamos firmes a través de la tribulación. Y a los que rechacemos las doctrinas perversas de que todo sea centrado en la prosperidad, de que todo sea centrado en la vanidad humana y de que todo sea centrado en la imposición de las reglas del mundo. A nosotros, a los que nos mantengamos firmes, iglesia, hay un galardón para nosotros. Y en este caso es el galardón de ese maná precioso. Y además dice, te daré una piedrecita blanca que tiene tu nombre. Esa piedrecita es como un salvoconducto que se ganaba en la antigua Grecia y que la tenían los vencedores y que con ella podían ellos dar a conocer que eran vencedores. Pero esta además tiene un nombre que nadie conoce. ¿Dónde está tu nuevo nombre? Solo lo conoces tú y lo conoce el Señor. Y el Señor te lo puede dar cuando tú venzas. Tú tienes que ser firme, mantener tu santidad, buscar al Señor con amor. Y yo te voy a contar una cosa, yo ya tengo mi nuevo nombre. El Señor me dio mi nuevo nombre y es un nombre maravilloso, hermanos. Maravilloso en cuanto al significado del nombre que el Espíritu Santo me entregó a mí. Eso quiere decir que estoy bien. Entonces yo quiero invitarte con todo mi corazón. Me llena de gozo eso, me llena de gozo y de alegría tener ya mi nombre que el Señor me dio. Y yo lo recibo, hermano, porque fue una cosa sobrenatural que Dios me entregó mi nuevo nombre. Entonces, el anhelo es vencer. No importa dónde tú estés viviendo. No importa cómo tú te sientas, no importa lo difícil que encuentres la vida, no importa si tú tienes lo que tengas cerca o a la par, no importa que estés viviendo en un lugar difícil. Ellos dicen vivían donde está el trono de Satanás y vieron cómo era martirizado uno de los miembros de la iglesia, Antipas, era su testigo fiel, dice el Señor, y ahí lo martirizaron, y ahí lo martirizó Satanás, pero ellos se mantuvieron firme. No importa, no te asustes, no te afligas, no des un paso atrás. Nosotros vamos seguros y vamos firmes. Tenemos que caminar firmemente. Estamos llamados a vencer, hermanos. Rechacemos esas doctrinas de Balaam, de los Nicolaitas. Mantengámonos firmes en el nombre de Jesús. Sí, mantengámonos firmes, hermano. Estemos agarrados de la mano de Dios. Tengamos la certeza de que nuestro Señor está con nosotros y que Él va a pelear esa batalla. Él tiene su espada de doble filo y con esa los va a vencer y los va a destruir. Y esa espada de doble filo también es para nosotros. Es nuestra arma, es la palabra de Dios. Yo quiero invitarte esta noche a que tú te pongas firme, a que no cejes, no descanses. Te está esperando un galardón maravilloso. Dios quiere que te mantengas firme, iglesia. No mires lo que está haciendo la iglesia de afuera, no mires lo que hace el mundo, sé firme,
sé firme y busca al Señor con todo tu corazón. No importa la tribulación, no importa la adversidad, tú mantente firme en el nombre de Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos despida esta noche. Yo quiero invitarte a que tú leas la palabra, a que tú medites por ella y si tienes algún comentario te lo voy a agradecer y practiques lo que vamos aprendiendo. Padre bendito, Dios Todopoderoso, esta noche en el nombre de Jesús te doy gracias por el mensaje, por la palabra que nos has dado, por tu misericordia y tu amor. Te suplico que bendigas a cada miembro de la iglesia por nombre, a cada una de mis hermanas, a cada uno de mis hermanos, que los guardes y los protejas, Señor, que los fortalezcas y les des sabiduría, Señor. Y esa fuerza que solo puede venir de ti, Señor, y que solo encontramos en ti por tu Espíritu Santo. No importa la tribulación que cada uno esté pasando, sabemos que tú estás en control y seguimos creyendo que tú nos llevas de la mano. Gracias, bendito Dios, te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias, Padre bendito. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, los amo mucho y nos vemos el próximo jueves, primero Dios, a las 7 de la noche. Ya saben que el domingo tenemos fiesta a nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto. Amén.